El río crecía, agitado por la fuerza de la peor tormenta en décadas. Y en las profundidades de las heladas aguas marrones, una madre pastor alemán libraba su última batalla. Estaba anclada al fondo, atada con un nudo diseñado para no soltarse nunca, abandonada a su suerte, mientras su cachorro aterrorizado la observaba desde la cornisa. Nadie escuchó su silenciosa lucha. Nadie iba a salvar a una perra que alguien quería muerta. Pero esa noche, caminando por la orilla, había un veterano de la Marina que sabía exactamente lo que se sentía al ahogarse en los recuerdos. Vio la cuerda, vio sus ojos, y en ese momento, dos guerreros destrozados hicieron un pacto para sobrevivir. Lo que sucedió a continuación te romperá el corazón y luego lo sanará de formas que nunca habrías imaginado. Antes de empezar, dime desde dónde nos estás viendo. Escribe tu país o estado en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún soldado, humano o canino debería quedarse atrás, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque esta historia podría ser el milagro que necesitabas hoy. La tormenta había convertido Portland en una ciudad fantasma, sucia y llorosa. No era solo lluvia, era una implacable cortina de agua que llevaba cayendo 3 días seguidos, tiñendo el cielo del color de un pulmón magullado y convirtiendo las calles en espejos resbaladizos y traicioneros. El río Willamette, que normalmente era una arteria estable y ancha que atravesaba el corazón de la ciudad, era ahora una bestia marrón e hinchada que se agitaba violentamente contra los pilares de hormigón de los puentes. Elias Thorne caminaba por el borde de la orilla hinchada del río, con las botas hundiéndose en la tierra saturada a cada paso. El viento aullaba, azotando la lluvia de lado, de modo que le picaba la cara como agujas heladas. Pero Elias no se subió la cremallera de la chaqueta. No bajó la cabeza. Daba la bienvenida al pinchazo. Era lo único lo suficientemente fuerte como para ahogar el ruido de su cabeza. Elias Thorne, un ex-marine estadounidense de unos 30 y tantos años, alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro y corto, canoso en las sienes. Tiene una cicatriz irregular en la ceja izquierda y se mueve con una tensión rígida e hiperconsciente. Para Elias, el silencio de un apartamento vacío era peligroso. El silencio era donde vivían los recuerdos. El silencio era donde el sonido de las palas del rotor y el estruendo de los disparos se colaban de nuevo, superponiéndose al zumbido del frigorífico. Así que caminaba. Caminaba hasta que le ardían las piernas y se le entumeció la piel, utilizando la tormenta como escudo contra el pasado. El puente de acero se alzaba ante él, un enorme esqueleto industrial de hierro negro que se elevaba entre la niebla. La cubierta inferior, normalmente llena de peatones y ciclistas, estaba desierta. Ninguna persona en su sano juicio salía con ese tiempo. El río estaba peligrosamente alto, chapoteando a pocos metros por debajo del camino peatonal, llevando escombros, troncos, cajas de plástico y maleza enredada río abajo a una velocidad aterradora. Elías llegó al paso subterráneo del puente, buscando un respiro momentáneo del viento. El aire aquí estaba cargado con el olor a óxido húmedo, ozono y el aroma a descomposición del barro del río. El rugido de la lluvia era amortiguado por la cubierta de acero de arriba, sustituido por la vibración profunda y resonante de un tren de mercancías que pasaba por encima. Fue entonces cuando lo oyó. No era un ladrido. No era el gruñido agresivo de un perro callejero defendiendo su territorio. Era un sonido que atravesaba el estruendo mecánico del tren en el agua torrencial. Un gemido agudo y entrecortado, como si algo se estuviera rompiendo pedazo a pedazo. Elías se quedó paralizado. Su entrenamiento se activó antes que su mente consciente. Dejó de respirar, inclinó la cabeza y filtró el ruido ambiental. Se dirigió hacia el borde del terraplén, donde el hormigón descendía abruptamente hacia el agua marrón y revuelta. Las sombras eran profundas bajo el puente, pero sus ojos se adaptaron. Vio movimientos cerca de la línea de flotación. Al principio pensó que era un tronco atrapado en el remolino. Entonces el tronco se movió. Elías bajó a toda prisa por la resbaladiza malla protectora, con las botas deslizándose sobre las piedras cubiertas de musgo.
Entrecerró los ojos, limpiándose la lluvia de las pestañas, y entonces la imagen se hizo más nítida, golpeándole en el pecho con la fuerza de un golpe físico. En el agua, sumergida hasta el cuello, había una pastora alemana. La madre, Ira, una gran pastora alemana de color negro y fuego con un pelaje liso y empapado. Sus ojos son ámbar e inteligentes, actualmente llenos de una aterradora calma estoica en lugar de pánico. No estaba nadando, estaba flotando con un desesperado esfuerzo rítmico. Su nariz se inclinaba hacia arriba, apenas unos centímetros por encima de la sofocante superficie marrón. No ladró cuando lo vio, no se agitó, simplemente lo miró fijamente. Tenía los ojos muy abiertos, no con el terror frenético de un animal, sino con una intensidad concentrada y aguda que Elías reconoció al instante. Era la mirada de un soldado que mantiene la línea. Gritó Elías, con la voz ronca por la falta de uso. Chica. Ella no se movió hacia él, no podía. Fue entonces cuando Elías vio la cuerda. Estaba tensa, desapareciendo bajo el agua opaca y revuelta. Estaba bien ajustada alrededor de su cuello, cortándole el pelaje mojado. Estaba anclada. Un segundo sonido, un grito desesperado y agudo, atrajo su atención hacia la orilla. En equilibrio precario sobre una estrecha y resbaladiza cornisa de hormigón, a pocos centímetros del agua embravecida, había un cachorro. El cachorro Atlas, un único cachorro de pastor alemán, de unas 8 semanas de edad, era mayoritariamente negro, con patas desproporcionadas y pelaje suave empapado, temblando tan violentamente que se le oían castañear los dientes. El cachorro estaba empapado hasta los huesos, una miserable bola de pelo que parecía más una rata ahogada que un perro. Caminaba de un lado a otro por la cornisa, llamando a su madre. Cada poco segundo se agachaba como para saltar al agua y alcanzarla. Y cada vez que lo hacía, la madre emitía un fuerte resoplido por la nariz, a modo de advertencia. No te acerques. Elías sintió como una fría rabia se encendía en sus entrañas, más caliente que la lluvia helada. No había sido un accidente. Los perros no hacen nudos. Se deslizó más abajo, con el barro cubriendo sus vaqueros. Tenía que tener cuidado. Un resbalón en la corriente lo arrastraría y con esa ropa tan gruesa estaría en problemas. Llegó al borde del saliente de hormigón donde el cachorro temblaba. El perrito se encogió, mostrando unos dientes diminutos como agujas, pero tenía demasiado frío para luchar. No pasa nada, murmuró Elías, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo tranquilizador. Te tengo. Aún no agarró al cachorro. La madre era la prioridad. Se estaba desvaneciendo. Lo veía en la forma en que su cabeza se balanceaba, sumergiéndose bajo el agua durante una fracción de segundo, antes de luchar por volver a subir, jadeando en busca de aire. Elías se tumbó boca abajo sobre el hormigón frío y húmedo. La lluvia le golpeaba la espalda. Extendió la mano y estiró el dedo hacia el cuello de la madre. El agua estaba helada y le provocaba una descarga de frío. Agarró la cuerda. Era una cuerda de escalada gruesa y de alta calidad. Tiró de ella. No se movió. Elías apretó los dientes y tiró con más fuerza, apoyando el hombro contra el cemento. ¡Vamos!, gruñó. Nada. La cuerda no estaba enganchada en una rama ni en una roca. Estaba tensa, recta, anclada a algo pesado e inamovible en el lecho del río. Una revelación lo invadió, más oscura que las nubes de tormenta que se cernían sobre él. Alguien no solo la había atado, la habían lastrado, habían calculado la marea, habían calculado la lluvia, habían convertido este lugar bajo el puente en una cámara de ejecución. La madre perra lo miró, sus ojos se encontraron. En ese intercambio no había barreras entre especies. Elías vio la resignación. Ella sabía que iba a morir. No le estaba pidiendo que la salvara. Sus ojos se posaron en el cachorro tembloroso en la cornisa y luego volvieron a Elías. Llévatelo. El mensaje era claro. Atravesó la coraza del trastorno de estrés postraumático de Elías, directamente a la parte blanda y herida de su alma que creía que se había endurecido hacía años. No, susurró Elías, sacudiendo la cabeza. Nadie se queda atrás.
No mientras yo esté aquí. Buscó a tientas su navaja, pero tenía las manos entumecidas y los dedos rígidos y torpes. El agua subió. Una gran rama flotaba río abajo y golpeó a la madre en el costado. Ella soltó un grito ahogado y su cabeza se sumergió. No, Elías se abalanzó y agarró la cuerda con ambas manos para subirla, pero el peso era inmenso. Detrás de él, el cachorro entró en pánico. Al ver desaparecer a su madre, la pequeña criatura soltó un grito y se lanzó hacia adelante. ¡Espera!, gritó Elías. Era demasiado tarde. Las torpes patas del cachorro resbalaron sobre el hormigón cubierto de algas. Cayó por el borde y se sumergió en la violenta corriente. El agua se apoderó del pequeño cuerpo al instante, arrastrándolo hacia el centro del canal. El cachorro se debatía, sumergiendo la cabeza, saliendo a la superficie y volviendo a sumergirse. Se estaba ahogando. Elías se apresuró a cambiar de posición, pero sostenía la cuerda de la madre. Si la soltaba para agarrar al cachorro, el peso del ancla arrastraría su cabeza permanentemente bajo el agua. Si la sostenía, el cachorro sería arrastrado. Era una elección imposible, una fracción de segundo de parálisis. Pero la madre tomó la decisión por él, con un estallido de fuerza que no debería haber sido posible para un cuerpo tan hipotérmico y agotado. La madre pastor alemán se lanzó. No se lanzó hacia la orilla. Se lanzó hacia su hijo que se estaba ahogando. La cuerda se tensó, estrangulándola, pero ella lo ignoró. Abrió las fauces y mordió suavemente la nuca del cachorro. Justo cuando él pasaba a su lado, lo tenía, pero ahora había añadido su peso al suyo. La corriente empujaba contra ambos. Ella no sabía nadar. La cuerda era demasiado corta. Elías observó con horror cómo la madre hacía lo único que podía hacer. Levantó la cabeza, sacando al cachorro del agua y empujándolo hacia la orilla, utilizando su hocico para empujarlo hacia el hormigón, cerca de la mano de Elías. El esfuerzo le costó todo. La fuerza del empuje hundió su cuerpo. Sus pulmones se vaciaron, su energía se agotó. La madre se deslizó bajo la superficie marrón y revuelta. El agua le cubrió la nariz. La cuerda se tensó, vibrando en la corriente como la cuerda de una guitarra. Se había ido. «¡Maldita sea!», rugió Elías, con un sonido que le desgarró la garganta. El cachorro estaba a salvo en la cornisa, tosiendo agua, pero la madre estaba bajo el agua, atada al fondo del río. Y Elías era el único alma en kilómetros a la redonda. Miró el agua oscura donde ella había desaparecido. Miró la cuerda en su mano que se adentraba en la oscuridad. El fantasma en la lluvia no era la ciudad, era él. Y si no actuaba ahora, habría dos fantasmas bajo el puente de acero. El río estaba ganando. Ese era el único pensamiento que gritaba en la mente de Elías, mientras su bota se deslizaba otro centímetro por el hormigón resbaladizo cubierto de algas. Había conseguido agarrar la cuerda de nuevo en el momento en que la madre se sumergió, lanzando todo el peso de su cuerpo hacia atrás contra la fuerza de la corriente. Sus talones se clavaron en el barro sin encontrar apoyo. Las leyes de la física eran crueles y simples. El río era fuerte, el ancla era inamovible y Elías era solo un hombre impulsado por la adrenalina y los fantasmas. «Vamos», gruñó Elías, con los tendones del cuello sobresaliendo como cables de acero. «Respira, maldita sea, levanta la cabeza». Tiró hacia atrás, con los bíceps ardiendo con un fuego que eclipsaba la lluvia helada. Lentamente, de forma agonizante, el hocico de la pastora alemana rompió la superficie. Jadeó, con un terrible sonido húmedo y vibrante que era más agua que aire. Sus ojos se voltearon hacia atrás, el iris ámbar desapareciendo en el blanco del agotamiento. Ya no luchaba. Era un peso muerto, suspendida por la misma soga que la estaba matando. A su lado, el cachorro, el pequeño Atlas, temblaba tan violentamente que sus patas marcaban un ritmo frenético sobre el hormigón. La pequeña criatura gimió, un sonido agudo y penetrante que atravesó el rugido de la tormenta, presionando su cuerpo mojado contra el muslo de Elías como si intentara aportar su pequeña fuerza a la lucha. El agarre de Elías estaba fallando. La cuerda estaba mojada, resbaladiza por el limo del río.
Se le clavaba en las palmas, dejándole la piel en carne viva. «Ya está», le susurró una voz oscura al oído. «Igual que antes. Tú aguantas y ellos siguen muriendo». Un destello de luz barrió el puente que había sobre ellos, cegador y blanco. Luego, el rugido de un motor, distinto del traqueteo rítmico del tren. Era un ídolo que tosía pesadamente. Los neumáticos crujían sobre la grava del terraplén. Elías no levantó la vista. No podía. Si desviaba la atención un segundo, el río se la llevaría. ¡Eh! Resonó una voz desde lo alto del terraplén. No era el grito autoritario de un policía, ni el grito de pánico de un transeúnte. Era gruñido, molesto y profundamente cansado. «¿Estás loco? Aléjate del agua». «¡Ayuda!», gritó Elías, sin importarle el orgullo. «Necesito ayuda. Se está ahogando». Hubo una pausa, el sonido de la puerta de un camión pesado cerrándose de golpe. Luego, pasos, pesados, botas deliberadas crujiendo por la empinada pendiente de riprap. El haz de una linterna atravesó la lluvia, bailando salvajemente sobre el agua, antes de fijarse en Elías, el cachorro y la desesperada figura sumergida de la perra madre. «Jesús, María y José», murmuró la voz, ahora mucho más cerca. Un hombre se deslizó por los últimos metros de barro y aterrizó pesadamente junto a Elliot. Silas Vance, un hombre de unos 60 años con el físico de un viejo boxeador, pecho ancho, ligeramente encorvado y manos del tamaño de palas. Llevaba una camisa de franela manchada de grasa bajo un pesado chaleco de lona y una gorra de camionero descolorida que le recogía el escaso cabello gris. Su rostro era un mapa de profundas arrugas y manchas solares que proyectaban la calma ruda e inquebrantable de un hombre que se había pasado toda la vida arreglando cosas rotas. Silas no hizo preguntas estúpidas. No preguntó por qué estaba Elías allí ni de quién era el perro. Vio la cuerda tensada en las manos ensangrentadas de Elías. Vio la nariz del perro asomando apenas por la superficie. «¡Ancla!», gritó Silas arrodillándose. «Está muy enterrado», jadeó Elías, con los brazos temblando incontrolablemente. «¡No puedo tirar! ¡Es demasiado pesado!». Silas extendió la mano y envolvió con sus enormes y callosas manos la cuerda por debajo de la empuñadura de Elías. «A la de 3, tiramos juntos. 1, 2, 3». Tiraron con fuerza. La fuerza combinada de dos hombres se esforzó contra el río. Por un instante, el perro se elevó más, con los hombros rompiendo la superficie. Pero la cuerda no cedió. Se mantuvo tensa, vibrando con la tensión. Abajo en el Merck, el ancla se mantuvo firme. «¡Para!», dijo Silas, jadeando. «Deja de tirar. Solo la estamos ahogando más rápido». Elías soltó un gruñido de frustración, pero sabía que el anciano tenía razón. Miró la cuerda que tenía en las manos. La miró de verdad por primera vez bajo el haz de luz de la linterna de Silas. No era una cuerda estándar de ferretería. Era una cuerda dinámica de escalada. De construcción Kern Mantle, núcleo rojo, revestimiento negro. Era cara, resistente y diseñada para soportar miles de kilos de fuerza. Y el nudo cerca del cuello del perro, incluso bajo la tensión, Elías reconoció la forma en que los bucles quedaban planos contra el pelaje. Un nudo en forma de 8, un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia, recorrió la espina dorsal de Elías. Un nudo en forma de 8 no se deslizaba. Era el nudo que usaban los escaladores para asegurar sus vidas a un arnés. Quienquiera que hubiera hecho esto no se había limitado a atar a un perro a una roca en un momento de pánico. Lo había preparado todo. Había utilizado un equipo diseñado para garantizar que no hubiera absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Se trataba de una ejecución mediante ingeniería. «Tengo un cuchillo», dijo Elías, buscando a tientas en su bolsillo. «Puedo cortarlo». Se abalanzó hacia adelante, cortando con la hoja la cuerda cerca del cuello del perro, pero la corriente se intensificó, retorciendo el cuerpo de la perra. La hoja no alcanzó la cuerda y le rozó la oreja. Ella ni siquiera se inmutó. Estaba demasiado lejos, demasiado peligrosa. Silas agarró a Elías por el hombro con un agarre como una tenaza.
Si le cortas el cuello a ciegas, se desangrará en segundos. O le cortas la cuerda y estará demasiado débil para nadar. La corriente se la llevará y se ahogará 50 metros río abajo. ¿Y entonces qué? Elías gritó, con la voz finalmente quebrada por el pánico. Mira el agua, está subiendo. El Willamette respondía a la furia de la tormenta. Una oleada de agua marrón golpeó el saliente de hormigón, bañando las botas de Elías y casi arrastrando al cachorro de nuevo. Elías agarró a Atlas por el cuello y empujó al tembloroso bultito contra el pecho de Silas. «Coge al cachorro», ordenó Elías, con los ojos desorbitados. «Yo voy a entrar». Silas le devolvió el cachorro. «Estás temblando como una hoja, hijo. Tienes hipotermia. Si entras en el agua, tus músculos se bloquearán en 10 segundos y tendré que sacar 2 cadáveres». «Yo era marín de reconocimiento», espetó Elías, y el título salió de sus labios como una plegaria desesperada. «Puedo manejar el agua». «Lo eras», corrigió Silas, con voz plana y dura como el hierro. «Ahora mismo eres un hombre que apenas puede sostener un bolígrafo, y mucho menos nadar contra una inundación». No había malicia en las palabras de Silas, solo la evaluación brutal de un mecánico sobre una máquina averiada. Elías lo miró, atónito por la verdad de sus palabras. Sus manos temblaban espasmódicamente. Su visión se estaba estrechando. Estaba recordando la arena, el ruido, la sensación de impotencia. Silas se levantó. No parecía un héroe. Parecía molesto, como si estuviera mirando una transmisión que había que interrumpir. Sacó una navaja plegable de su cinturón, una pesada hoja curva que se utilizaba para cortar mangueras y correas. «Sujeta la cuerda», ordenó Silas. «Mantén la tensión. No dejes que su cabeza se sumerja hasta que yo esté allí». «¿Qué estás haciendo?». Silas lo ignoró. Se quitó el pesado chaleco de lona y se descalzó las pesadas botas de trabajo con movimientos eficaces y bruscos. Se quedó allí de pie, en calcetines y camisa de franela, empapado al instante por la lluvia. «No la sueltes», dijo Silas. Entonces el viejo mecánico se giró y saltó. No fue un salto elegante, fue una zambullida. Silas golpeó el agua con un gran chapoteo y desapareció al instante en la oscuridad marrón y agitada. «¡Silas!», gritó Elías. La cuerda en la mano de Elías vibró. Podía sentir al hombre bajo el agua, agarrando la cuerda, tirando de sí mismo hacia el ancla. 1 segundo, 2 segundos. La cabeza de la perra se sumergió. Elías tiró hacia atrás con un rugido, manteniendo su nariz fuera del agua. 10 segundos. El río se agitaba violentamente. Las burbujas subían a la superficie, burbujas oscuras y turbias. El frío era inimaginable. Allí abajo, en la oscuridad, luchando contra la corriente y el barro, un hombre de unos 60 años intentaba cortar el nylon de alta resistencia. 15 segundos. «Vamos», susurró Elías, con el terror apretándole la garganta. «Vamos, viejo». La idea de que Silas muriera, un desconocido que se había detenido solo para ayudar, aplastaba a Elías. Era demasiado peso. No podía soportar otra muerte. 20 segundos. La cuerda en la mano de Elías de repente se tensó de forma imposible, tirando de él hacia adelante. Silas debía de haber encontrado el punto de anclaje. Estaba usando la cuerda como palanca. Entonces, ¡zas! La tensión desapareció tan instantáneamente que Elías cayó de espaldas sobre el cemento. El extremo suelto de la cuerda salió volando por los aires. El agua estalló. Silas salió a la superficie, jadeando, con el pelo pegado al cráneo, escupiendo agua. Se retorcía con un brazo enganchado al torso de la perra madre. «¡Tira!», jadeó Silas con voz débil. «¡Tíranos hacia adentro!». Elías se apresuró hacia adelante, cayendo de bruces. Agarró la parte trasera de la camisa de franela de Silas. Agarró la piel suelta del cuello del perro. Con un tirón que le arrancó un grito de la garganta, Elías los arrastró a ambos fuera del río y los subió al resbaladizo terraplén de hormigón. Se derrumbaron en un montón de extremidades, barro y agua. Silas rodó sobre su espalda, tosiendo violentamente, con el pecho agitado mientras escupía agua del río. «¡Qué hijo de puta!», jadeó, sosteniendo el extremo cortado de la cuerda.
Elías no miró la cuerda. Se arrastró hasta la madre del perro. Estaba tumbada de lado, inmóvil. Tenía los ojos cerrados. El barro se le había endurecido en las fosas nasales. No respiraba. No, 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 susurró Elías. Le puso las manos sobre el pecho. Estaba inmóvil. El río había cobrado su precio. La lucha había terminado. O eso parecía. El mundo se había reducido a una jaula violenta y temblorosa de metal frío y viento rugiente. Elías se sentó en la caja de la vieja camioneta Ford de Silas, con la espalda apoyada contra la ventanilla de la cabina. La camioneta derrapaba sobre el asfalto resbaladizo. Silas conducía con una urgencia frenética que hacía chirriar los neumáticos contra la carretera empapada por la lluvia. Dentro de la cabina, el asiento del copiloto estaba repleto de cajas de herramientas, repuestos y trapos aceitosos. Los restos de la vida de un mecánico, sin dejar espacio para 2 hombres y 2 perros moribundos. Así que Elías viajó en medio de la tormenta. Se había cubierto con una pesada lona manchada de grasa, creando una tienda de campaña improvisada contra el diluvio. Debajo de ella, en el espacio oscuro y estrecho entre sus rodillas dobladas y su pecho, sostenía a la madre pastor alemán. Estaba pesada, flácida y terriblemente fría. Su pelaje mojado empapaba su chaqueta, enfriándole la piel, pero no le importaba. Se desabrochó el abrigo y acercó su cuerpo helado lo más posible a su torso, tratando de transferirle todo el calor que le quedaba a su cuerpo inmóvil. «Vamos», susurró Elías, con los dientes castañeando sin control. «No me abandones. ¿Me oyes? No me abandones». Presionó 2 dedos contra su arteria femoral, buscando el pulso. Estaba ahí, débil, entrecortado, saltándose latidos como un motor que tartamudea y funciona con las últimas gotas de combustible. Acurrucado en el hueco de su brazo, encajado entre el vientre de la madre y las costillas de Elías, estaba el cachorro. La pequeña criatura ya no temblaba, tenía convulsiones, su pequeño cuerpo estaba en estado de shock. Emitía un gemido bajo y continuo que sonaba menos como un perro y más como un niño llorando. Elías apretó los ojos con fuerza. La vibración de la caja del camión, el olor a hierro mojado, el rugido del viento, el peso de un compañero moribundo en sus brazos. Thwopt. El sonido de los neumáticos sobre la carretera mojada cambió. En la mente de Elías se convirtió en las palas del rotor de un helicóptero Black Hawk de evacuación médica. La lluvia sobre la lona se convirtió en la tormenta de arena sobre la provincia de Helmand. El perro frío y mojado que tenía en brazos ya no era un perro. Era Miller, el cabo Miller desangrándose por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Su rostro gris, sus ojos fijos en la nada. «Quédate conmigo, Miller», dijo Elías, presionando sus manos sobre la herida. «No puedes irte. Es una orden». Miller no respondió. El helicóptero se inclinó bruscamente y la fuerza G los empujó contra el suelo. Las luces parpadearon en rojo. El olor a cobre y combustible era sofocante. Una fuerte sacudida cuando el camión golpeó un bache devolvió a Elías al presente. Jadeó, aspirando el aire frío de Portland. No estaba en Afganistán, estaba en la caja oxidada de un camión en la I-5, pero la sensación era idéntica. El peso aplastante y sofocante de sostener una vida que se te escapaba entre los dedos como el agua. «Otra vez no», siseó Elías en la oscuridad. «Esta vez no». El cachorro, sintiendo la angustia de Elías, empujó su húmedo hocico contra la axila de Elías. Buscaba calor, pero también contacto. Elías movió el brazo y rodeó con la mano la diminuta caja torácica del cachorro. Tum, tum, tum. El corazón del cachorro latía a toda velocidad, como el aleteo frenético de un pájaro. Elías se concentró en él. Respiró hondo, obligando a su propio corazón a ralentizarse, utilizando la disciplina que había perfeccionado durante años. «Tranquilo», le dijo al cachorro en silencio. «Respira conmigo». Elías inhaló durante 4 segundos y exhaló durante otros 4, milagrosamente, o tal vez por pura necesidad biológica. La respiración del cachorro se entrecortó y luego se ralentizó. El temblor frenético disminuyó ligeramente. El diminuto corazón bajo la palma de Elías
comenzó a latir al ritmo más lento y pesado del propio pecho de Elias. En la oscuridad de aquella lona, en medio de la tormenta, el hombre y el cachorro se convirtieron en una sola unidad térmica, manteniendo viva a la madre entre ellos. El camión giró bruscamente, los neumáticos chirriaron y se detuvo. Ya estamos aquí. La voz de Silas retumbó. La lona fue arrancada. La luz blanca y cegadora del letrero de la clínica de urgencias inundó la visión de Elias. La lluvia seguía cayendo, pero la urgencia había pasado del viaje a la acción. Silas bajó la puerta trasera con un golpe seco. ¿Puedes moverte? La tengo, gimió Elias. Tenía las piernas entumecidas, dormidas por el frío y la posición encogida, pero las obligó a funcionar. Cogió a la madre en brazos. Ahora pesaba más, era un peso muerto, y Silas cogió al cachorro. Irrumpieron por las puertas de cristal de la clínica como una tormenta. ¡Ayuda!, gritó Silas, y su voz llenó la silenciosa sala de espera. Necesitamos un veterinario ahora mismo. La recepcionista, una joven de ojos muy abiertos, se levantó tan rápido que su silla se volcó. Pero antes de que pudiera hablar, se abrieron unas puertas dobles. La doctora Sarah Ayres, una veterinaria de unos 40 años con rasgos afilados, el pelo recogido en un moño severo y práctico, y unos ojos que no se perdían ni un detalle. Llevaba una bata azul manchada con algo oscuro cerca del dobladillo. No parecía amable, parecía competente. Traumatismo 1, ordenó la doctora Ayres, sin perder ni un segundo en cortesías. Señaló una sala. Pónganla en la mesa. ¿Qué ha pasado? Ahogamiento, respondió Elías con voz ronca, mientras colocaba a la madre con cuidado sobre la mesa de acero inoxidable. Hipotermia, estrangulamiento. La ataron bajo el agua. La expresión de la doctora Iris se tensó y un destello de ira cruzó su rostro antes de que su profesionalidad lo ocultara. Presionó el estetoscopio contra el pecho del perro. El ritmo cardíaco es crítico. La temperatura es... Tocó las encías del perro. Pálidas. No hay relleno capilar. Mensajes. Necesito líquidos calientes, kit de intubación y carro de paradas. Muévanse. 3 técnicos veterinarios invadieron la habitación. Uno tomó al cachorro de Silas y lo envolvió inmediatamente en una manta térmica. Yo me encargo del pequeño, dijo el técnico en voz baja. Elías retrocedió, con las manos aún levantadas, temblando. Bajó la mirada. Su chaqueta estaba cubierta de barro y limo del río. Señor, tiene que esperar fuera, dijo una enfermera con delicadeza, tratando de guiarlo hacia afuera. No, dijo Elías. Señor, no voy a dejarla. La doctora Ayres levantó la vista del tubo de intubación que estaba deslizando por la garganta de la madre. Déjelo junto al cristal, pero que no se interponga en mi camino. Elías se retiró a la ventana de observación. Silas se colocó a su lado, con su pesada mano apoyada en el hombro de Elías. El viejo mecánico no dijo ni una palabra. Simplemente ofreció su presencia como un ancla. Dentro de la sala de traumatología reinaba un caos controlado. La doctora Ayres trabajaba a una velocidad aterradora. Los sonidos pulmonares son húmedos, exclamó. Ha aspirado mucha agua. Succión. Un tubo transparente se volvió marrón al extraer agua y barro de los pulmones del perro. Elías observaba con el estómago revuelto. Era demasiado líquido. ¿Cómo podía respirar con tanta agua dentro? La herida del cuello es grave, dijo otro técnico, cortando el pelaje mojado alrededor de la garganta. Tejido necrótico. La cuerda le ha cortado casi hasta la tráquea. Céntrate en el corazón. Aris espetó. Estamos perdiendo el ritmo. El monitor situado encima de la mesa comenzó a pitar. Un sonido errático y furioso. La línea verde subió, luego bajó y volvió a subir. Bip, bip, bip. Elías presionó la mano contra el cristal. Lucha, susurró. Vamos, Marine. El cachorro, ahora envuelto en una toalla caliente en los brazos del técnico en la esquina, de repente soltó un ladrido agudo y penetrante. Era la primera vez que emitía un sonido que no fuera un gemido. Como en respuesta al grito, el monitor emitió un único tono agudo y prolongado. Bip. Línea plana. La sala se quedó en silencio. Durante un segundo, nadie se movió. El silencio era más fuerte que la tormenta del exterior.
Era el silencio del helicóptero tras el último aliento. «¡Parada cardíaca!», gritó Aris. «¡Ha muerto! Empezamos las compresiones». Se subió a un taburete y comenzó a presionar el pecho del perro. Fuertes y rítmicas compresiones. «¡Carguen las palas!». Elías sintió que le fallaban las rodillas. Se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas, con la mirada fija en el cuerpo inmóvil sobre la mesa. Se había acabado. Había fracasado. Había aguantado. Había luchado. Silas se había tirado a un río helado y todo había sido en vano. El mundo era cruel y la muerte siempre ganaba. «¡Despejen!», gritó Ira. «¡Thump!». El cuerpo se sacudió sobre la mesa. Elías contuvo la respiración. El monitor seguía mostrando una línea plana, sólida y odiosa. «Pitit de nuevo», ordenó Iris. «Aprieta el 1, señorita Epinefrina. Carga a 50 joyas. Despeja el golpe». Nada. Silas agarró el hombro de Elías con tanta fuerza que le dolió. «No apartes la mirada, hijo», susurró el anciano. «Ella no ha terminado». La doctora Aries estaba sudando ahora. Reanudó las compresiones manualmente. «Vamos, vieja amiga», gruñía con cada empujón. «No has nadado hasta aquí para morir en mi mesa». «Vamos». El técnico que sostenía al cachorro se acercó a la mesa y le susurró algo al perrito. El cachorro se liberó de la manta y volvió a ladrar. Impresionado, exigente, enfadado. En la pantalla, la línea plana parpadeó. Apareció una pequeña colina. Luego un valle, un pitido. La doctora Aries detuvo las compresiones. Todos miraron la pantalla. Un pitido. Ritmo sinusal. El técnico jadeó. «Tenemos latido cardíaco». Pitido, pitido, pitido. Era débil, era rápido, pero estaba ahí. La doctora Aries exhaló un suspiro que le hinchó las mejillas. Se encogió ligeramente y luego enderezó la espalda. «Bien, hemos vuelto. Empezad con los fluidos. Traed la manta térmica. Tratad esa herida en el cuello». Levantó la vista a través del cristal y miró fijamente a Elías. Asintió con la cabeza una sola vez. Elías puso la cabeza entre las rodillas y sollozó. Solo una vez, un único sonido entrecortado que brotó de su pecho. Luego se levantó, se limpió la cara con la manga sucia y miró a Silas. «Lo ha conseguido», dijo Elías con voz quebrada. «Lo ha conseguido», asintió Silas con voz cargada de emoción. «Es dura como una roca, igual que tú». Dentro de la habitación, el técnico acercó al cachorro a la cabeza de la madre. Este le lamió la nariz. La madre no se movió, inconsciente por la sedación y el trauma, pero en el monitor, el ritmo cardíaco se estabilizó, convirtiéndose en una marcha constante y rítmica. El silencio del apartamento solía ser el aliado de Elías. Era una fortaleza cuidadosamente construida contra el caótico ruido del mundo. Un espacio donde todo tenía su lugar, donde los suelos estaban limpios y las ventanas cerradas para mantener fuera la ciudad. Sin embargo, esa noche, el silencio parecía extraño. Era demasiado pesado, demasiado denso. Elías abrió la puerta del apartamento 4B y el suelo laminado barato crujió bajo sus botas mojadas. Entró con un montón de toallas que olían a agua del río y antiséptico. Dentro del montón, Atlas temblaba. El apartamento era escaso, un único sillón de cuero frente a un televisor que rara vez se encendía. Una pequeña cocina con un plato, un bol y un tenedor en el escurridor. Un colchón en el suelo del dormitorio hecho con precisión militar. Las esquinas estaban tan bien remetidas que una moneda podría rebotar en las sábanas. No era un hogar. Era un cuartel para una sola persona. Elías dejó al cachorro en el suelo de linóleo de la cocina. «Quédate», dijo Elías, con un tono de voz automático. Atlas no se quedó quieto, no se sentó. En cuanto sus patas tocaron el suelo, empezó a dar vueltas. No era la exploración juguetona de un cachorro curioso. Era un frenético bucle de búsqueda. Sus garras repiqueteaban contra el suelo barato. Clic, 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 giro, clic, 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 giro. Se acercó a la puerta y olisqueó la rendija de la parte inferior, dejando escapar un gemido bajo y lastimero que sonó como una sierra cortando el pecho de Elías. «No está ahí», dijo Elías, con una voz que sonaba demasiado alta en la habitación vacía.
Se quitó la chaqueta empapada y la colgó junto a la puerta. Está a salvo. Tú estás a salvo. Atlas lo ignoró. El cachorro trotó hasta la esquina, olisqueó el aire vacío y luego volvió a la puerta, arañando la madera. Buscaba el olor de su madre. Buscaba el latido que había escuchado desde antes de nacer. Elías suspiró. La adrenalina del rescate finalmente se desvaneció, dejando atrás un profundo y doloroso agotamiento. Sus manos, aún manchadas de barro del Willilamet, temblaban ligeramente. Miró al cachorro, un pedazo de vida sucio y tembloroso en su estéril mundo gris. Está bien, murmuró Elías. Lo primero es lo primero. Hueles como una alcantarilla. Fue al baño y abrió el grifo de la bañera, probando el agua con el codo hasta que estuvo tibia. No tenía champú para perros, no tenía comida para perros, tenía una pastilla de jabón sin perfume y una lata de atún en la despensa. Tendría que servir. Cogió a Atlas en brazos. El cachorro se puso rígido, con sus pequeños músculos duros como piedras, pero no mordió. Elías lo sumergió en el agua mientras el agua tibia empapaba el pelaje negro. El sedimento marrón del río comenzó a girar y a desaparecer por el desagüe. Elías trabajó en silencio, con sus grandes manos llenas de cicatrices moviéndose con una delicadeza sorprendente. Lavó el barro de las orejas del cachorro, de las almohadillas de sus patas, de la suave mancha blanca de su pecho. Atlas dejó de temblar. Se quedó quieto en el agua, con la cabeza gacha, sometiéndose a los cuidados, pero sin dejar de emitir ese gemido bajo y entrecortado cada pocos segundos. Elías cogió una toalla limpia, una de las pocas que tenía, y sacó al perro del agua, envolviéndolo en un burrito de algodón blanco. Se sentó en la tapa cerrada del inodoro y colocó al cachorro envuelto en su regazo para secarlo. Fue entonces cuando lo vio. La toalla se había deslizado hacia atrás, dejando al descubierto el hocico del cachorro. Justo en el puente de la nariz, donde el pelaje era corto y aterciopelado, había una abrasión roja y en carne viva. Era el resultado de haber presionado la cara contra el saliente de hormigón debajo del puente, tratando de alcanzar a su madre. Elías dejó de frotarlo. Se quedó mirando la raspadura. Lentamente, casi involuntariamente, Elías se subió la pernera izquierda de sus vaqueros mojados. Allí, desde la espinilla hasta la rodilla, había una cresta irregular de tejido cicatricial de color púrpura y blanco. Metralla, provincia de Helmand, el día en que el mundo explotó. Miró su pierna, miró el hocico del cachorro. Hombres marcados, susurró Elías. Sintió una extraña sensación en la garganta, una opresión que no era por el frío. Durante 5 años, Elías había mirado sus cicatrices y solo había visto lo que había perdido. Su carrera, sus hermanos, su paz. Pero al mirar el rasguño en la nariz del cachorro, vio algo más. La prueba de la supervivencia. Te dieron, le dijo Elías al cachorro, frotándole suavemente las orejas con la toalla. Pero sigues aquí. Eso es lo que importa. Sigues aquí. Llevó al cachorro seco y esponjoso a la cocina. Abrió la lata de atún, escurrió el agua y la puso en un platillo. Atlas la olisqueó, le dio 2 mordiscos tentativos y luego se dio la vuelta. Volvió a la puerta principal y se tumbó, apoyando la barbilla en las patas, con la mirada fija en el hueco debajo de la madera. Elías comió un sándwich frío, de pie junto a la encimera, observando al perro. El apartamento parecía diferente. El aire, normalmente estancado y silencioso, ahora contenía el olor del pelaje húmedo y el suave y rítmico sonido de la respiración del cachorro. No era precisamente tranquilo. Estaba ocupado. La noche cayó como es debido. La tormenta exterior se había reducido a una llovizna constante y rítmica. Elías apagó las luces y se tumbó en su colchón. Se quedó mirando al techo, esperando a conciliar el sueño. Normalmente esa era la parte más difícil del día. Era cuando aparecían los fantasmas, pero esa noche los fantasmas se vieron interrumpidos. Vino. Elías se dio la vuelta. Duerme, Atlas. Vino. Araña, araña. El cachorro estaba ahora en la puerta del dormitorio.
No lloraba porque quisiera comer. Lloraba porque estaba solo. En la naturaleza, un cachorro solo es un cachorro muerto. Su instinto le gritaba que el silencio significaba peligro. Elías cerró los ojos con fuerza. No puedo ayudarte, chico. Yo no soy ella. Los gemidos se intensificaron hasta convertirse en un aullido agudo. Era desesperado. Era el sonido de la soledad pura y sin adulterar. Elías se quedó allí tumbado durante 10 minutos escuchándolo. Pensó en las noches en el hospital de veteranos, mirando al techo, deseando que alguien cualquiera se sentara en la silla junto a la cama para que la oscuridad no se sintiera tan absoluta. Con un gemido, Elías tiró de la manta. Caminó hacia la puerta y la abrió. Atlas levantó la vista y movió la cola con vacilación. Elías no invitó al perro a subir a la cama. Esa era una línea que no estaba dispuesto a cruzar. En cambio, Elías cogió su almohada, cogió su manta y las dejó en el suelo, justo en la puerta entre el dormitorio y el pasillo. Se tumbó en el duro suelo, gimiendo cuando sus viejas lesiones protestaron. «Ven aquí», gruñó Elías, dando palmaditas al espacio a su lado. Atlas no dudó. Se acercó trotando y se acurrucó instantáneamente contra el pecho de Elías, presionando su pequeña y cálida espalda contra el esternón del hombre. El cachorro dejó escapar un largo suspiro tembloroso, el primer sonido de relajación que había hecho desde el puente. Elías se quedó paralizado por un momento, sintiendo los rápidos latidos contra sus costillas. Luego, lentamente, apoyó la mano en el costado del cachorro. El calor era reconfortante. La respiración rítmica era hipnótica. Por primera vez en años, Elías no pensó en el desierto. No pensó en el artefacto explosivo improvisado. Pensó en el río y en la cuerda. Y en el hecho de que, contra todo pronóstico, ese pequeño corazón seguía latiendo. Elías Thorne se quedó dormido en el suelo, protegiendo al superviviente. La mañana llegó con una luz pálida y difusa que se filtraba a través de las persianas. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo del color del agua sucia de fregar los platos. Elías se despertó entumecido. Tenía el cuello torcido en un ángulo incómodo y le dolía la pierna izquierda, pero el espacio a su lado estaba vacío. Se incorporó y sintió pánico durante una fracción de segundo antes de ver a Atlas. El cachorro estaba sentado junto a la ventana, observando una paloma en la escalera de incendios. Sonó el teléfono. El sonido rompió el silencio. Elias se levantó rápidamente, con un crujido en las articulaciones, y cogió el móvil de la encimera de la cocina. «Thorne», respondió con voz ronca. «Elias, soy Silas». La voz del viejo mecánico sonaba cansada, despojada de su habitual confianza ruda. «¿Está bien?», preguntó Elias, apretando con fuerza el teléfono. «¿Ha sobrevivido a la noche?» «Está viva», dijo Silas. «El doctor Harris dice que está estable, pero joder, Elias, no sé cómo decir esto. Dilo». «Fui a recepción a pagar el depósito para la cirugía y la atención nocturna. Quieren $3,000 por adelantado. Eso es solo para mantener las vías intravenosas y limpiar la infección de su cuello. La factura total será el doble cuando salga». Elías se quedó en silencio. Miró a su alrededor en su apartamento. No tenía nada de valor. Sus muebles eran de segunda mano. Su ropa era de excedentes. «No puedo pagarlo», admitió Silas, con la voz quebrada por la vergüenza. «Pensé que podría, pero el negocio ha estado flojo y mi camión necesita una transmisión nueva. Ahora mismo tengo unos $500 a mi nombre. Les dije que esperaran, pero que me dieran una hora», dijo Elías. «Elías, no tienes por qué hacerlo. Les dije que me dieran una hora. Dile a Aris que no desenchufe nada». Elías colgó, entró en el dormitorio, se dirigió al armario y se estiró hasta el estante superior, donde sacó una pesada caja metálica de municiones abollada. La dejó sobre el colchón sin hacer. Abrió la tapa. Dentro, apilado en paquetes ordenados y sujetos con gomas elásticas, había dinero en efectivo, $7,000. Le había llevado 4 años ahorrarlo. Cada cheque por discapacidad, cada trabajo ocasional, cada comida que se saltaba. Pegada en el interior de la tapa, había una foto recortada de una revista.
Una motocicleta Triumph Bonneville Vintage, restaurada, con el cromado reluciente. Esa motocicleta era su estrategia de salida. Era el sueño de la carretera abierta, de conducir hasta que el ruido en su cabeza se detuviera, de dejar atrás Portland, la lluvia y los recuerdos. Era lo único que le ilusionaba. Era su libertad. Elías miró la foto de la moto. Luego miró al cachorro sentado en la puerta, inclinando la cabeza, esperándolo. Pensó en la madre del cachorro en la clínica, luchando por cada respiro. Pensó en la cuerda atada con un nudo en forma de 8. Pensó en la sensación del cachorro durmiendo contra su pecho. La libertad no era una motocicleta. La libertad era poder mirarse al espejo y saber que había hecho lo correcto. Elías no dudó, no suspiró. Metió la mano, cogió los fajos de billetes, todos ellos, y se los guardó en el bolsillo de la chaqueta. «Vamos, Atlas», dijo Elías, cogiendo las llaves. «Tenemos una factura que pagar». Dejó la caja metálica vacía sobre la cama, con la tapa abierta y la imagen de la motocicleta mirando hacia el techo. La zona de recepción de la clínica veterinaria olía a lejía, pelo mojado y café rancio. Era un olor que Elías conocía bien, el aroma de esperar malas noticias. Se quedó de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda rígida. A su lado, Silas estaba sentado en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, luciendo cada uno de sus 60 años. A los pies de Elías, Atlas estaba sentado como una pequeña estatua oscura, con la mirada fija en las puertas dobles por las que había desaparecido la doctora Aris. Elías había pagado el depósito. El fajo de billetes de la caja de municiones había desaparecido, entregado a una recepcionista atónita. No se sentía más aliviado. Se sentía más pesado, como si el peso de la caja metálica hubiera sido sustituido por el peso de la responsabilidad. La doble puerta se abrió. La doctora Aris salió. No sonreía. «Está despierta», dijo Aris con voz seca. «Aturdida pero estable. Los fluidos están ayudando». «¿Podemos verla?», preguntó Silas, empezando a levantarse. Al cabo de un momento, Aris levantó una mano. Miró a Elías con expresión complicada. «Hay algo más. Cuando le afeitamos el cuello para tratar la herida, volvimos a buscar un microchip. La primera exploración no lo detectó debido a la hinchazón causada por el barro, pero encontramos uno». Elías sintió que el aire abandonaba la habitación. «Tiene dueño. Se llama Harlan Graves», dijo Aris leyendo un bloc de notas. «Llamé al número que figuraba en el registro. Dijo que la perra se llama Bella y que la robaron de su patio trasero hace 3 días. Ya viene para acá». «¿Robada?», Silas se burló, con el rostro encendido. «¿Quién roba una perra solo para ahogarla debajo de un puente?». «Eso es lo que dijo», respondió Aris con neutralidad, aunque con mirada severa. «Legalmente, él es el dueño. Si viene a reclamarla y no tenemos pruebas de maltrato más allá de las circunstancias en las que fue encontrada, tendré que entregársela». «No puedes hacerlo», dijo Elías. Su voz era grave, un murmullo que vibraba en su pecho. «Tú viste la cuerda. Tú viste el nudo». «Yo vi a un perro ahogándose», dijo Aris mirándolo a los ojos. «No vi quién ató la cuerda». «Tú tampoco». El timbre de la puerta principal rompió la tensión. Un hombre entró en la clínica, trayendo consigo una ráfaga de viento y el aroma abrumador de una costosa colonia. Harlan Graves, un hombre de unos 40 años, impecablemente arreglado, con el pelo plateado peinado hacia atrás. Lleva un impermeable gris oscuro a medida sobre un traje impecable, y parece más que haya llegado para una reunión de la junta directiva que para una emergencia veterinaria. Su rostro era atractivo, de una forma pulida y artificial, pero sus ojos eran rápidos y penetrantes. «Estoy buscando a mi perra», anunció Graves, con una voz atronadora que mezclaba teatralmente autoridad y angustia. «Me llamaban Bella. ¿Está aquí?». La recepcionista señaló a la doctora Arias. Graves se apresuró a acercarse, con sus zapatos de cuero, haciendo un ruido seco sobre las baldosas. «Doctor», dijo Graves, tendiéndole la mano con ambas manos. Gracias a Dios que la encontró. Cuando vi la cadena vacía en el jardín, me sentí devastado, simplemente devastado». Elías observaba desde un rincón,
No se movía, no hablaba, hacía lo que le habían enseñado a hacer. Observaba. Observaba las manos de Graves, suaves, cuidadas, sin callos. Observó los ojos de Graves. No parecían enrojecidos por el llanto. Parecían claros, alertas, escaneando la habitación, evaluando al personal, buscando cámaras. Observó la boca del hombre. Sonreía con una sonrisa triste y ensayada, pero las comisuras de sus ojos no se arrugaban. Tenemos que verificar su identidad, dijo la doctora Harris, con un tono profesional pero frío. Voy a traerla. Si le responde, podremos continuar. Por supuesto, dijo Graves, secándose una lágrima inexistente de la mejilla. Mi pobre niña. Debe de estar aterrorizada. Iris asintió a un veterinario. Las puertas se abrieron de nuevo. El técnico sacó una camilla. En ella yacía la perra madre, Elara o Bella, o cualquiera que fuera el nombre que hubiera tenido en su vida antes del río. Estaba envuelta en mantas calientes, con una vía intravenosa en la pata y el cuello vendado con una gruesa gasa blanca. Parecía pequeña, derrotada. «¡Bella!», gritó Graves. Se precipitó hacia ella con los brazos abiertos. «Papá está aquí. ¡Oh, mírate!». Elías observó a la perra. Al oír la voz de Graves, la perra no movió la cola. No levantó la cabeza en señal de reconocimiento. Se estremeció. Fue un espasmo violento e involuntario, como si la hubieran golpeado. Se encogió contra la superficie metálica de la camilla, acurrucando su cuerpo en la bola más pequeña posible. Sus orejas se pegaron al cráneo. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando el blanco alrededor, fijos en la mano de Graves que se acercaba con puro y auténtico terror. Entonces, una mancha oscura comenzó a extenderse por la manta debajo de sus caderas. Se estaba orinando encima. «Oh, cariño», dijo Graves, sin detener su paso, aunque frunció ligeramente la nariz por el olor. «Ahora estás a salvo». Un gruñido gutural y grave resonó en la habitación. No provenía de la madre. Era de Atlas. El cachorro había salido de detrás de las piernas de Elias. El pelaje de su pequeña columna vertebral estaba erizado. Mostraba los dientes y miraba a Graves con un odio primitivo y heredado. «¿De quién es ese barro?», preguntó Graves mirando hacia abajo con desdén. «Es su hijo», dijo Elias. Elias se alejó de la pared. Se movió lentamente, deliberadamente, colocando su cuerpo directamente entre Graves y la camilla. No parecía un mecánico ni un espectador. Se quedó de pie con los pies separados a la anchura de los hombros, las manos sueltas, pero listas a los lados. La mirada milenaria había vuelto. La mirada de un hombre que ha visto lo peor que el mundo puede ofrecer y ya no le impresionan los monstruos ni los trajes. «Disculpe», dijo Gray, irritado. «Me se está estorbando». «¿Le tiene miedo?», dijo Elías en voz baja. «Mírela, no se alegra de verle. Está aterrorizada, está traumatizada», espetó Graves, rompiendo al instante su suave fachada. «La secuestraron. Está en estado de shock. Ahora apártese. Es de mi propiedad». «¿Propiedad?», repitió Elias, saboreando la bilis que contenía la palabra. «Sí, propiedad. Y a menos que quieras una demanda por robo y obstrucción, sal de mi vista». Graves dio un paso adelante, tratando de empujar a Elias. Elías no se movió. Era un muro de músculos marcados y rabia silenciosa. Graves rebotó contra él. «Dijiste que la habían robado», dijo Elías, con voz tranquila. «Hace 3 días, de mi patio trasero». «Y el ladrón», continuó Elías, clavando sus ojos en Graves. «El ladrón decidió llevarla al río Willamette, esperar la tormenta de la década y atarla a un ancla de acero en el barro». Graves parpadeó. Una microexpresión de sorpresa cruzó su rostro. «No sé lo que hizo el ladrón. Solo sé que ella está viva». «La cuerda», dijo Elias, «no era una correa. Era una cuerda dinámica de escalada Kernantle, de 9,8 mm con núcleo rojo y funda negra. Algo caro, no algo que un yonki cualquiera usaría para ahogar a un perro». Graves cambió el peso de su cuerpo. Entonces, tal vez el ladrón era un escalador. Tal vez. Elías asintió. Y el nudo. No era un nudo simple, no era un nudo cuadrado.
Era un 8 perfectamente hecho para que no se deslizara bajo tensión. Eso es memoria muscular. Es un nudo que alguien ata cuando no quiere pensar en ello. Elías dio un paso más. Ahora se alzaba sobre Graves. ¿Qué reloj tan interesante lleva, señor Graves? Graves se cubrió instintivamente la muñeca izquierda con la mano derecha, bajándose el puño. ¿Qué? Dijo Sue y untó Elias, identificando el voluminoso reloj táctico negro que asomaba por debajo de la costosa camisa de vestir. Altímetro, barómetro, alarma de tormenta, medidor de profundidad. Ese no es un reloj para un hombre de negocios. Es un reloj para alguien que se cuelga de las laderas de las montañas. La sala quedó en silencio. El Dordeeris miró del reloj al rostro de Graves. Silas se levantó con los puños cerrados. Una cuerda de escalador, susurró Elias, inclinándose tan cerca que Graves podía oler el agua rancia del río en él. Un nudo de escalador, un reloj de escalador y una perra que se mea cuando huele tu colonia. El rostro de Graves se tornó de un tono rojo modelado. La tristeza desapareció, sustituida por una sonrisa fría y arrogante. Eres un veterano, ¿verdad? Se burló Graves, mirando la chaqueta descolorida de Elias y la cicatriz en su ceja. Puedo oler la locura en ti. ¿Crees que un juez va a escuchar las divagaciones paranoicas de un hombre con trastorno de estrés postraumático en lugar de a un miembro respetado de la Cámara de Comercio? Se volvió hacia la doctora Ayres. Me voy a llevar a mi perra. Si me lo impiden, llamaré a la policía en 5 minutos y demandaré a esta clínica hasta llevarla a la quiebra. ¿Lo entienden? La doctora Ayres miró a la perra aterrorizada que yacía sobre la mesa. Miró a Elias. Miró a la ley. No puede llevársela hoy, dijo Ars, con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. Está médicamente inestable. Trasladarla ahora podría matarla. Voy a poner a este animal en observación médica durante 48 horas. Graves la miró con ira. Se ajustó los puños y se alisó la chaqueta del traje. Volvió a mirar a Elias con ojos inexpresivos y apagados. Los ojos de un hombre que veía a los seres vivos como inconvenientes desechables. 48 horas. Graves siseó. Disfrútalas porque el viernes por la mañana volveré con el sheriff. Y si ese cachorro es suyo, también me lo llevaré. También es de mi propiedad. Graves dio media vuelta y salió marchando. La puerta sonó alegremente cuando se marchó. Elías exhaló un suspiro que sentía que había estado conteniendo desde Afganistán. Se volvió hacia la camilla. La perra madre temblaba incontrolablemente. Elías extendió la mano, pero se detuvo. Esperó. Dejó que ella oliera su mano. Lentamente, tímidamente, ella estiró el cuello y tocó su palma con el hocico. No se estremeció. Va a volver, dijo Silas, con voz cargada de temor. Lo sé, dijo Elias, acariciando las orejas de la perra. Pero tenemos 48 horas y ya no voy a seguir sus reglas. El reloj no dejaba de correr y sonaba como un martillo contra la sien de Elias. 36 horas. Eso era todo lo que quedaba de las 48 horas de retención médica que había impuesto el doctor Harris. El viernes por la mañana ya no era solo un día de la semana. Era una fecha límite. Si para entonces no tenían pruebas, la ley era clara. La propiedad volvería a su dueño. Elías estaba sentado en el asiento del copiloto de la camioneta de Silas, con el motor en marcha a ralentí, a la sombra de un bosque de cedros. Estaban aparcados en una sinuosa carretera secundaria en West Hills, el barrio más rico de Portland, donde las entradas a las casas tenían verjas y las vistas costaban millones. Esa es la casa, dijo Silas, señalando con un dedo grueso y manchado de grasa a través del parabrisas. A través de la abertura entre los árboles, una extensa finca moderna se alzaba en lo alto del acantilado. Era toda de cristal y ángulos agudos, iluminada como una fortaleza. Harren Graves, murmuró Silas, escupiendo por la ventana. Hizo su fortuna con capital riesgo. Compra empresas, las destripa y vende los restos. Parece que trata a sus perros de la misma manera. Elías se quedó mirando la casa. No veía un hogar. Veía un objetivo. Su respiración se ralentizó. Su pulso bajó.
El caótico ruido de la ciudad y su propio trauma se desvanecieron en segundo plano. Este era el único lugar en el que Elias Thorne todavía se sentía competente. El campo. «Apaga las luces», dijo Elias. «Iremos a pie». «Mis rodillas ya no son lo que eran, hijo», se quejó Silas, pero apagó el motor. «Quédate en el perímetro», le indicó Elias, revisando los bolsillos de su chaqueta militar, la linterna, los guantes y el teléfono con cámara. «Necesito que vigiles la carretera. Si aparece un coche patrulla o el coche de Graves, toca el claxon 2 veces. Toques cortos». Silas lo miró. «Estás entrando ilegalmente en propiedad privada». «Yo voy a dar un paseo», le corrigió Elias. «Los cubos de basura están en la acera. Eso es propiedad pública. La valla permite inspeccionar visualmente sin cruzar el límite. Conozco las reglas de combate». «Silas, no dejes que te arresten», dijo Silas, entregándole una gorra de lana oscura. «No puedo pagar tu fianza». Elias se deslizó en la oscuridad. Se movía con una fluidez que desmentía su tamaño. La lluvia había vuelto, una llovizna suave y brumosa que amortiguaba los sonidos y difuminaba los contornos. Era la cobertura perfecta. Elias se pegó a la hiedra, moviéndose en paralelo a la alta valla que rodeaba la propiedad de Graves. Llegó a un punto estratégico donde el terreno se inclinaba hacia arriba, lo que le permitía ver por encima de la valla de 2,5 metros al patio trasero. Estaba impecable. El césped estaba cuidado con la perfección de un campo de golf, brillando bajo la iluminación del paisaje. Había un patio con una parrilla de acero inoxidable, una hoguera y costosos muebles de teca. Pero Elias no estaba mirando el lujo, estaba buscando la anomalía. En el rincón más alejado del jardín, escondido detrás de una hilera de enredaderas decorativas, había un corredor de hormigón. Estaba separado de la casa principal, frío y utilitario. Elias hizo zoom con la cámara de su teléfono utilizando el modo nocturno. El recinto estaba vacío, pero el suelo de hormigón estaba mojado. No solo por la lluvia, sino porque lo habían limpiado con manguera recientemente. Entonces, el viento cambió de dirección y sopló desde el jardín hacia Elias. Lo olió al instante, un olor químico fuerte que le quemaba las fosas nasales. Lejía, lejía industrial. Lo frotó. Elias se susurró a sí mismo. No se limpia un recinto para perros con lejía. Se blanquea para esterilizarlo, para eliminar la sangre, para eliminar el olor a orina del miedo, para destruir el ADN. Graves no solo había limpiado, había desinfectado la escena del crimen. Elias tomó varias fotos, aunque sabía que eran circunstanciales. Un parque para perros limpio no era un delito. Necesitaba la prueba irrefutable. Volvió a la calle. Era miércoles por la noche. En este barrio, la recogida de basura era el jueves por la mañana. Los pesados contenedores automáticos ya estaban alineados en la acera, esperando a los camiones al amanecer. Elias miró su reloj. La calle estaba en silencio. Primero se agachó junto al contenedor de reciclaje. Botellas de vino caro, latas de agua con gas, nada útil. Se dirigió al contenedor de residuos generales. Levantó la tapa lentamente, haciendo una mueca cuando la bisagra de plástico chirrió. Se quedó quieto, esperando a que se encendiera una luz de movimiento. Nada. Encendió su pequeña linterna táctica y la sujetó con la boca mientras rebuscaba. Restos de comida, pozos de café, un jarrón roto. Luego, cerca del fondo, vio una bolsa de papel marrón arrugada de Summit Gear PDX, una tienda de artículos de alta gama para actividades al aire libre del centro de la ciudad. El corazón de Elias latía con fuerza contra sus costillas. Sacó la bolsa. Dentro había un embalaje. Cuerdas Blue Water, Eliminator de 9,8 mm 60 metros. Cavó más profundamente. Tenía que haber restos. Un escalador no tira una cuerda de 60 metros a menos que la corte. Elias la encontró encajada dentro de una caja de serie, escondida como un secreto vergonzoso. Un segmento corto de cuerda de 2 pies. Era idéntico. Núcleo rojo, revestimiento negro. Los extremos habían sido fundidos con un mechero para evitar que se deshilacharan. Un trabajo descuidado y apresurado.
no el acabado limpio de un profesional que prepara el equipo para una escalada. Esto era un desperdicio. Era el exceso que había recortado después de atar el ancla a la barra de refuerzo. «Te tengo», susurró Elias. Siguió rebuscando. Necesitaba la cronología. Alisó la bolsa marrón arrugada. En el fondo, pegado a un envoltorio de una barrita energética desechada, estaba el recibo. Elias iluminó el papel térmico con la linterna. La tinta estaba descolorida, difuminada por el aire húmedo, pero legible. Artículo: cuerda dinámica de 9,8 milímetros. 1. Artículo: mosquetones de bloqueo Black Diamond. 2. Fecha: 14 de octubre. Hora: 19:42. El 14 de octubre, la noche en que comenzó la tormenta. 3 horas antes de que Elias lo encontrara debajo del puente. Graves no había perdido a su perro. No había sido víctima de un robo. Había ido a una tienda, comprado equipo específico para una ejecución, conducido a casa, atado a su propio perro y lo había arrojado al río crecido. El sonido de una puerta de garaje al abrirse rompió el silencio. Elías apagó la luz al instante. El rugido del motor de un Porsche resonó desde la entrada. Los faros barrieron la calle, iluminando la lluvia como rayos láser. Elías quedó al descubierto. Estaba agachado junto a los cubos de basura, con un puñado de basura en la mano. Si Graves lo veía, las pruebas serían inadmisibles. Fruto de una intrusión, o peor aún, Graves las destruiría antes de que llegara la policía. Tenía que desaparecer. Elías se tumbó boca abajo y rodó hasta la zanja de drenaje húmeda que discurría junto a la carretera. El agua estaba helada y empapó su ropa al instante, pero él no se inmutó. Se apretó contra el barro, convirtiéndose en parte de la tierra. El Porsche salió marcha atrás del camino de entrada y se detuvo justo al lado de los cubos de basura. Elías contuvo la respiración. Podía oír los graves retumbantes de la radio desde el interior del coche. Podía oler el humo del tubo de escape. Graves estaba sentado allí, tal vez mirando su teléfono, tal vez mirando por los espejos. 5 segundos, 10 segundos. El coche aceleró, rugiendo cuesta abajo hacia la ciudad. Elías esperó hasta que las luces traseras desaparecieron tras la curva. Salió a toda prisa de la zanja, agarrando el trozo de cuerda y el recibo dentro de una bolsa con cierre hermético que había traído precisamente para este fin. Corrió de vuelta al árbol donde le esperaba Silas. Abrió la puerta del copiloto y se subió, empapado, oliendo a agua de la zanja y basura. «Vamos», ordenó Elías. «Conduce». Silas no hizo preguntas. Metió la marcha y arrancó, manteniendo las luces apagadas hasta que llegaron a la carretera principal. «¿Lo has encontrado?», preguntó Silas, mirando las manos temblorosas de Elías. Elías levantó la bolsa de plástico. La cuerda roja y el recibo estaban dentro, condenatorios e innegables. «Compró la cuerda la noche de la tormenta», dijo Elías, con voz fría y dura. Lo planeó Silas. Fue a comprar el arma del crimen como si fuera a comprar comida. Silas agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Ese hijo de...» «Llévame a la comisaría», dijo Elías. «No vamos a esperar al viernes. La policía no aceptará nuestra denuncia a las 3 de la madrugada», advirtió Silas. «Nos dirán que llamemos a control de animales por la mañana. Entonces iremos a control de animales a primera hora», dijo Elías. Miró la cuerda que había en la bolsa. «Pero tenemos un problema». «¿Cuál?» «El recibo», dijo Elías, estudiando el papel mojado bajo la luz del salpicadero. En él aparece la cuerda, aparece la hora, pero no el nombre del comprador. Fue una transacción en efectivo. «Por supuesto que lo fue», maldijo Silas. «Es inteligente, es arrogante». Elías lo corrigió. «Cree que nadie lo está mirando, pero tenemos la marca de tiempo. 7:42 p.m. Summit Gear PDX tiene cámaras de seguridad». «¿Crees que guardan las grabaciones tanto tiempo? ¿Es una tienda de lujo?» Elías asintió. «Las guardan durante 30 días. Tenemos que conseguir esas grabaciones antes de que se dé cuenta de que vamos tras él. Si podemos poner su cara en el mostrador comprando esa cuerda a esa hora, se acabó». Silas miró a Elías.
El viejo mecánico vio algo diferente en el joven esa noche. La mirada perdida y atormentada había desaparecido. En su lugar había una concentración aguda y peligrosa. «Eres bueno en esto», señaló Silas. «Me entrenaron para cazar insurgentes», dijo Elias en voz baja, guardando las pruebas en su bolsillo. «Cazar a un hombre que hace daño a los perros. Eso es más fácil». Condujeron de vuelta a la ciudad, mientras la lluvia amainaba. Por primera vez desde el puente, Elías no sintió el peso del agua. Sintió el peso del arma en su bolsillo. El cazador se había convertido en la presa, y Graves no tenía ni idea de lo que le esperaba. La sala de audiencias era pequeña, sin ventanas, y olía a cera de limón para suelos y a ansiedad rancia. Era un lugar diseñado para despojar a las personas de sus emociones y sustituirlas por procedimientos, pero el aire del interior era tan denso que resultaba asfixiante. Elías se sentó a la mesa del acusado, con las manos cruzadas sobre la madera pulida. Llevaba su único traje, un conjunto gris carbón comprado para un funeral hacía 3 años, que ahora le quedaba un poco holgado en los hombros. Besidum se sentó Silus, incómodo con su camisa de franela y su corbata de clip, con los nudillos blancos mientras agarraba los reposabrazos de su silla. Al otro lado del pasillo, Harlan Graves parecía relajado. Susurraba a su abogado, un hombre que se movía como un tiburón en un acuario a rayas. Leonard Sterling, un abogado defensor de alto precio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estaba perfectamente bronceado, perfectamente peinado, y poseía una voz que podía hacer que una mentira sonara como una nana. Miró su reloj con frecuencia, como si esta audiencia fuera simplemente una tediosa escala entre destinos más importantes. Al frente de la sala, en un estrado elevado, se sentaba la árbitro de su destino, la jueza Marian Hayes, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero, cortado en un corte bob, y gafas de lectura colocadas en la punta de la nariz. Tenía el comportamiento cansado y sensato de alguien que había escuchado todas las mentiras jamás inventadas, y ninguna le había impresionado. Esta es una audiencia de custodia de emergencia relacionada con la perra policía identificada como Bella en los documentos del registro. La jueza Hayes dijo con voz seca: «Señor Sterling, usted presentó la moción. Puede proceder». Sterling se levantó y se abrochó la chaqueta. No miró a Elias. Se dirigió a la jueza con una voz barítona suave y entrenada. «Su señoría, los hechos son sencillos. Mi cliente, el señor Graves, es un miembro respetado de la comunidad. Hace 3 días le robaron su querida mascota de su propiedad. Ayer localizó al animal en una clínica veterinaria, pero el acusado, el señor Thorne, le impidió físicamente recuperar su propiedad». Sterling hizo una pausa y se volvió para señalar a Elias. «El señor Thorne no tiene ningún derecho legal sobre el animal. No tiene factura de compra ni registro. Lo que tiene, por desgracia, es un historial de inestabilidad». Elias sintió que se le tensaba la mandíbula. Ya estaba. Sterling cogió una carpeta. «El señor Thorne es un veterano condecorado y le agradecemos su servicio. Sin embargo, los registros públicos indican una discapacidad del 100% por trastorno de estrés postraumático grave. Tiene antecedentes de altercados. Consideramos que el señor Thorne, en un estado de confusión, ha proyectado una fantasía heroica sobre una situación trágica. Cree que salvó al perro y en su delirio ha vilipendiado a la verdadera víctima, mi cliente». La habitación pareció inclinarse. El zumbido de las luces fluorescentes se hizo más fuerte, convirtiéndose en el ruido de una turbina lejana. Elías miró fijamente la mesa. Delirio. Así es como lo llamaban. El río, el frío, la cuerda. «Es peligroso, su señoría», continuó Sterling, bajando la voz hasta convertirla en un susurro comprensivo. Amenazó al señor Graves. Está acumulando animales enfermos en un intento erróneo de arreglar su propia psique rota. El zumbido se hizo más fuerte. El corazón de Elias latía con fuerza contra sus costillas. Roto. Inestable. Quizás tenían razón. Quizás solo era un veterinario loco gritando a la lluvia. Las ganas de levantarse, gritar y volcar la mesa crecían como bilis en su garganta.
Una mano pesada y cálida se posó en su hombro. Elías parpadeó. La habitación se estabilizó. Levantó la vista y vio a Silas mirándolo. El viejo mecánico no dijo nada. Solo apretó el hombro de Elías. Una presión firme y estable. «Aguanta», decían los ojos de Silas. Elías respiró hondo. Exhaló lentamente. Pensó en la perra bajo el puente. Ella no había entrado en pánico cuando subió el agua. Se había concentrado. Había aguantado. Elías se levantó. «Señoría», protestó Sterling, «no he terminado mi...» «Siéntese, señor Sterling», dijo la jueza Hayes, mirando por encima de sus gafas. Se volvió hacia Elías. «Señor Thorne, usted no tiene abogado. ¿Desea responder a estas acusaciones?» «No me importa lo que diga de mí», dijo Elías con voz firme. «Mi salud mental no está siendo juzgada aquí. Lo que se juzga es la seguridad de esa perra». «¿Y tiene pruebas de maltrato?», preguntó Hayes. «¿Pruebas reales? ¿No solo el hecho de que la encontraran en el río?» «Sí», dijo Elías. «Pero las palabras no valen nada, su señoría. El señor Sterling puede tergiversarlas. Me gustaría pedir permiso al tribunal para realizar una breve demostración, una prueba». «Esto no es un circo, señor Thorne», advirtió Hayes. «El perro está en la zona de retención con el Dr. Ayres». Elias dijo, «Tráigala. Deje que el señor Graves la llame y luego déjeme llamarla a mí. Si realmente es su querida mascota y está desesperado por recuperarla, irá hacia él. Si solo soy un extraño aterrador que la ha robado, huirá de mí». Sterling se rió con un ladrido breve y desdeñoso. «Su señoría, esto es ridículo. El animal está traumatizado. No reaccionará con normalidad. Si está traumatizada», dijo la jueza Hayes, entrecerrando los ojos hacia Sterling, «entonces buscará el consuelo de la persona en la que confía. Lo permitiré. Bailiff, traiga al animal». Las pesadas puertas de roble se abrieron. El Dr. Ayres entró, llevando una correa suelta. La perra parecía frágil, tenía el cuello vendado y la gasa blanca contrastaba con su pelaje oscuro. Caminaba con una ligera cojera, con la cabeza gacha. Cuando entró en la sala, se quedó paralizada, escudriñando los rostros. «Señor Graves», asintió la juez Hayes, «llame a su perra». Graves se levantó. Esbozó su mejor sonrisa, la que utilizaba con los inversores. Se dio una palmada en el muslo. «Bella», llamó Graves con voz atronadora. «Ven aquí, chica. Ven con papá». «Vamos». La reacción fue instantánea. Yara no se movió hacia él. Retrocedió a toda prisa, con las garras deslizándose sobre el linóleo y la cola metida entre las patas, hasta tocarle el estómago. Se agachó en el suelo, haciéndose lo más pequeña posible, temblando violentamente. No miró a Graves. Buscó un rincón donde esconderse. El silencio en la sala era ensordecedor. La sonrisa de Graves se desvaneció. «Ella está confundida. Es la medicación». «Siéntese, señor Graves», dijo la jueza Hayes con voz gélida. Miró a Elías. «Señor Thorne». Elías no se levantó, no gritó, no utilizó un tono autoritario. Simplemente echó la silla hacia atrás y se arrodilló sobre una rodilla en el duro suelo. No miró directamente a la perra. Bajó la vista hacia sus manos, mostrando un perfil no amenazante. Abrió las palmas. No dijo su nombre. Simplemente esperó. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces comenzó el sonido de las uñas repiqueteando en el suelo. Clic, clic, clic. Aga pasó junto al Dr. Ayres. Pasó junto al Baif. Ignoró el miedo tembloroso que la había paralizado segundos antes. Caminó por el suelo abierto hacia el hombre arrodillado. Cuando llegó a Elías, no saltó sobre él. No le lamió la cara. Simplemente presionó su frente contra el pecho de él, justo sobre su corazón, y dejó escapar un largo y estremecedor suspiro. La tensión abandonó su cuerpo. Se apoyó con todo su peso contra él y cerró los ojos. Elías la rodeó con los brazos por el cuello, con cuidado de no tocarle las vendas. Enterró la cara en su pelaje durante un segundo, respirando el aroma a antiséptico y supervivencia. «Creo que el perro ha testificado», dijo Silas en voz alta desde la mesa. «¿Protesto?», exclamó Sterling. «Esto es una manipulación teatral.
No prueba nada sobre la propiedad o el maltrato. ¿Quieres pruebas? Preguntó Elias. Se levantó, manteniendo una mano en la espalda de. Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa Ziploc. Se acercó al estrado y la colocó delante del juez Hayes. Prueba A. Elias dijo. Un trozo de 2 pies de cuerda azul para escalada encontrada en el cubo de basura del señor Graves a las 2 de la madrugada de ayer. Graves palideció. Sterling dejó de escribir. Y prueba B, continuó Elias, señalando el papel térmico que había dentro de la bolsa. El recibo de esa cuerda comprada en Summit Gear PDX el 14 de octubre a las 7:42 p.m., 3 horas antes de que la encontrara ahogándose. Circunstancial. Esencial, gritó Sterling. Ese recibo es anónimo. Es una transacción en efectivo. No puede probar que mi cliente lo comprara. Lo previmos, dijo Elias con calma. Así que Silas y yo fuimos ayer por la mañana a Summit Gear con una copia de este recibo. El gerente fue muy servicial. Elias sacó una memoria USB de su bolsillo y la dejó junto a la bolsa. Imágenes de seguridad del mostrador 3, 7:42 p.m. Muestran al señor Graves comprando la cuerda. También se le ve preguntando al dependiente qué nudo aguanta mejor bajo el agua. Elias se volvió para mirar a Graves. La arrogancia había desaparecido. El hombre de negocios estaba desplomado en su silla, mirando fijamente la mesa, con el rostro como una máscara de ruina. No perdió a su perra, dijo Elias a los presentes. Intentó borrarla. La jueza Hayes cogió la bolsa. Miró la cuerda. Miró la memoria USB. Luego miró a Aaron Graves con una expresión de puro y auténtico disgusto. «Sir Sterling», dijo la jueza Hayes, con voz tranquila y peligrosa. «Le sugiero que aconseje a su cliente que permanezca en silencio, porque cualquier cosa que diga a partir de este momento se utilizará en su contra». Golpeó con el mazo. Sonó como un disparo. La reclamación de propiedad por parte de Harlan Graves queda por la presente rescindida con perjuicio. La custodia total del animal conocido como Bella y su descendencia se concede a Elias Thorne con efecto inmediato. No había terminado. Además, continuó Hayes, voy a retener estas pruebas y remitir todo el expediente a la Fiscalía. Recomiendo que se le acuse de delito grave por maltrato animal agravado. Alguacil, por favor, acompañe al señor Graves al pasillo. Creo que hay agentes esperándole. Graves se levantó, con las piernas temblorosas. No miró a Elias, no miró al perro. Salió de la sala como un fantasma, seguido de cerca por un Sterling frenético. Elias se arrodilló de nuevo. Miró a la perra. «Se acabó», le susurró. «Estás a salvo. Nos vamos a casa». Silas se acercó y le dio una palmada en la espalda a Elias. «Lo has hecho bien, Marine, lo has hecho bien». Elías miró al viejo mecánico, con los ojos húmedos pero claros. «Lo hemos hecho bien». Los papeles estaban sobre la encimera de la cocina, blancos y nítidos sobre el laminado barato. Era un contrato de adopción estándar del condado, transferido a través de la clínica, pero para Elias parecía más un tratado de paz. Nombre del propietario: Elias Thorne. Nombre de los animales: dos pastores alemanes. Elias sostenía un bolígrafo sobre el espacio en blanco destinado a los nombres. A su lado, apoyado en la encimera con una taza de café, Silas observaba. «¿Vas a quedarte con el nombre que le puso Graves?», preguntó Silas, con la voz ronca por el sueño matutino. «¿Bella?». «No», respondió Elías inmediatamente. La palabra le salió con dureza. «Bella es la perra que estaba atada a una roca. Esa perra murió en el río. Esta es otra». Elías bajó la mirada al suelo. La madre yacía en una nueva cama ortopédica para perros, un regalo del doctor Aries. Los vendajes de su cuello habían desaparecido, sustituidos por un parche de piel rosada en proceso de curación y un corto y peludo rebrote. Ella lo observaba, con sus ojos ámbar claros y firmes. El cachorro Atlas estaba enfrascado en una feroz batalla con el cordón del zapato de Elias. «Estaba pensando», murmuró Elias.
Esperanza y gloria. Silas resopló en su café. Esperanza y gloria. ¿Estás dirigiendo un refugio o escribiendo una canción country? Suena un poco pesado. Elías frunció el ceño. Volvió a mirar a los perros. Silas tenía razón, la esperanza y la gloria eran conceptos, eran ideales abstractos por los que había luchado y perdido en el desierto. Estos perros no eran símbolos, eran carne y hueso, eran suciedad, pelo y latidos. Miró a la madre. Tenía la tranquila gravedad celestial de algo que orbita en la oscuridad pero nunca pierde su camino. Ara, dijo Elías, una de las lunas de Júpiter, está lejos, pero está ahí. Miró al cachorro que ahora había derrotado al cordón de zapato y estaba tratando de arrastrar la bota de Elías por la habitación. ¿Y Atlas? Dijo Elías, porque lleva todo el mundo sobre esos pequeños hombros. Silas sonrió, un lento cambio de arrugas en su rostro curtido. Ara y Atlas, me gusta, suena como un equipo. Elías firmó el papel, la tinta se secó, estaba hecho. Las semanas siguientes no llegaron con fanfarria. Llegaron en pequeños y tranquilos momentos que desmantelaron lentamente la fortaleza que Elías había construido alrededor de su vida. El apartamento, antes estéril y silencioso, se convirtió en un paisaje de caos. Había juguetes masticables debajo del sofá. Había pelo de perro, confeti negro y marrón en todas las prendas de Elías. El olor a lejía y aislamiento fue sustituido por el aroma terroso de la comida seca y el pelaje caliente. Elías dejó de caminar solo. Cada mañana a las 05 Oak, los viejos hábitos del cuerpo de Marines aún lo despertaban. Pero en lugar de quedarse en la cama mirando al techo, esperando que los recuerdos lo invadieran, sentía una nariz húmeda presionando su mano. Ara siempre se despertaba antes que él. Se quedaba junto a la cama, moviendo la cola con un ritmo lento e hipnótico. Empezaron a correr. Al principio era lento. Ara aún estaba recuperando fuerzas y Atlas, que se negaba a quedarse atrás, optó y tropezaba con frecuencia. Pero cuando el otoño dio paso a un invierno frío y fresco, encontraron su ritmo. Corrían por la costa, un extraño Feilang moviéndose a través de la niebla. Elías iba delante. Ara seguía su ritmo a su izquierda. Una curación perfecta. Nunca se lo enseñaron, simplemente lo entendió. Y Atlas galopaba detrás, con las orejas ondeando al viento. El esfuerzo físico quemaba la adrenalina que normalmente alimentaba la ansiedad de Elías. Pero era más que eso. Cuando corrían, Elías no buscaba francotiradores en los tejados. Observaba las orejas de Alar. Si se movían hacia adelante, él miraba hacia adelante. Si ella estaba tranquila, el mundo era seguro. Ella se convirtió en su radar. Y como confiaba en ella, aprendió a bajar sus propias defensas. Un martes por la tarde, llamaron a la puerta. Elías la abrió y se encontró a Silas allí de pie, con un pack de 6 cervezas y una bolsa de golosinas para perros de alta gama. Las transmisiones están arregladas, gruñó Silas, entrando sin esperar a que le invitaran. Pensé en probarlo aquí. La probaste hace 3 días, señaló Elías, cerrando la puerta. ¿Ah, sí? Fingió ignorancia Silas, agachándose para dejar que Atlas mordisqueara sus dedos callosos. Bueno, tenía que comprobar el alternador. Le lanzó una cerveza a Elías. Se sentaron en el suelo. Elías por fin había comprado una alfombra y observaba a los perros luchar. Silas se había convertido en una parte indispensable de sus vidas. El viejo mecánico, que había pasado 40 años arreglando motores averiados, parecía haber encontrado cierta satisfacción en ver cómo un hombre destrozado y un perro destrozado volvían poco a poco a funcionar con normalidad. «Pareces diferente», dijo Silas tras un largo silencio, gesticulando con su botella. «¿Cómo diferente?» «Menos como si estuvieras esperando a que explotara una bomba», dijo Silas. «Los hombros te bajan unos 5 centímetros». Elías se tocó el hombro. No se había dado cuenta. «Supongo que estoy ocupado. Es difícil estar hipervigilante cuando intentas evitar que un cachorro se coma el yeso». Silas se rió entre dientes. «Te salvaron, ¿sabes? Nosotros los sacamos del agua, pero ellos te sacaron de esa caja en la que vivías». Elías miró. Ahora ella dormía, con la cabeza apoyada en su muslo. Él trazó la cicatriz de su cuello con el pulgar.
Estaba completamente curada, solo una línea blanca en el pelaje oscuro. Sí, susurró Elias. Lo sé. La verdadera prueba llegó un domingo. El sol había atravesado las nubes grises del noroeste del Pacífico, bañando Portland con un dorado brillante y poco habitual. El aire era fresco y frío, de esos que despiertan los pulmones. Vamos, dijo Elias, cogiendo las correas. No se dirigió al parque, se dirigió al río. Arra no dudó. Caminaba con confianza, sus uñas repiqueteando en el pavimento. Pero al acercarse al puente de acero, Elías sintió un nudo en el pecho. Los recuerdos de la tormenta, la lluvia y el barro helado estaban grabados en ese lugar. Bajaron por la rampa hasta el terraplén inferior. El nivel del agua era ahora normal, bajo, tranquilo, moviéndose con una perezosa corriente azul verdosa. El ancla de rebarba había desaparecido, retirada por la policía como prueba. El barro se había secado y convertido en tierra beige agrietada. Elías se detuvo en el lugar exacto donde la había encontrado. Miró el agua. Hoy parecía inocente. Brillaba. Bajó la mirada. Ella estaba de pie al borde del agua, olfateando el aire. Tenía las orejas levantadas. Tenía la cola suelta. No temblaba. No buscaba una forma de escapar. Era solo una perra de pie junto al río en un día soleado. Elías se dio cuenta de que estaba agarrando la correa con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Era él quien se aferraba al trauma. Ella lo había dejado arrastrar por la inundación. Lentamente, deliberadamente, Elías se agachó. «Elar», dijo en voz baja. Ella lo miró, sacando la lengua en una sonrisa canina. Elías desabrochó la correa. ¡Clic! El sonido resonó ligeramente bajo el puente. «Vamos», susurró Elías. «Eres libre». Por un segundo, el miedo se apoderó de Elías. ¿Y si huye? ¿Y si recuerda el terror y sale corriendo? Ara se alejó un paso de él. Caminó hasta la orilla del agua. Bajó la cabeza y bebió, lamiendo el mismo río que había intentado matarla. Luego levantó la cabeza, sacudió el cuerpo con fuerza, haciendo que las gotas de agua volaran hacia la luz del sol como diamantes, y se dio la vuelta. No huyó. Corrió hacia él, saltó hacia Elias, agarró un trozo de madera flotante con la boca y saltó jugando, golpeando el suelo con las patas delanteras. ¡Juega conmigo! Elías se rió. Era un sonido oxidado, sin usar durante años, pero brotó de su pecho, incontrolable y genuino. Agarró el palo, lo lanzó a través de la hierba. Agra lo persiguió, impulsando con fuerza sus patas, su cuerpo una mancha borrosa de velocidad y potencia. Atlas, ladrando alegremente, tropezó con sus propias patas al intentar seguirla. Elías se quedó allí, observándolos correr bajo el enorme esqueleto de acero del puente. Los fantasmas se habían ido. La lluvia había cesado. Metió la mano en el bolsillo y tocó el espacio vacío donde solía estar su medicación. Miró el río por última vez. Pensaba que yo era el Salvador, dijo Elías al aire vacío. La vio regresar, dejar caer el palo a sus pies y mirarlo con una devoción absoluta e inquebrantable. «Creía que yo te había sacado», susurró Elías, arrodillándose para hundir las manos en su cálido pelaje. «Pero fuiste tú quien me sacó a mí». Se levantó, volvió a enganchar la correa a Atlas, que intentaba comerse una piedra, y silbó. «Vamos a casa», dijo Elías. All se puso a su lado, rozándole la pierna con el hombro. Subieron por la orilla, alejándose del río, y se adentraron en la luz de la ciudad. La tormenta había pasado y por primera vez en mucho tiempo, Elias Thorne esperaba con ilusión el día siguiente. Esta historia nos recuerda que las heridas más profundas no siempre son visibles y que la medicina más potente no siempre se encuentra en un frasco. A veces se encuentra en la confianza tranquila y vacilante de un amigo que se niega a abandonarnos. Elías pensaba que era él quien sostenía la cuerda, salvando una vida del río. Pero al final se dio cuenta de que Alara y Atlas eran quienes lo estaban tirando hacia la orilla. Nos enseña que nadie está demasiado destrozado para ser amado y que ningún acto de bondad es en vano. Cuando abrimos nuestro corazón para salvar a otra persona,
A menudo descubrimos que somos nosotros los que estamos siendo salvados. Si el viaje de Elías y Ayara te ha llegado al corazón hoy, por favor, dale al botón me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las tormentas no duran para siempre. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias sobre el amor, la lealtad y los milagros que ocurren cuando elegimos la compasión. Ahora me gustaría rezar una breve oración por ti. Que el Señor te proteja a ti y a tus seres queridos hoy, que te dé la fuerza para capear tus propias tormentas, el valor para defender a los que no tienen voz y la paz profunda y duradera que llega después de la lluvia. Que tu hogar se llene del mismo amor incondicional que encontró Elías. Si recibes esta bendición, escribe amén en los comentarios a continuación.